PPT corresponde al análisis del espacio del centro histórico. O sea, estamos hablando de los distritos que comprenden el centro histórico, la antigüedad del centro histórico, la importancia del centro histórico, si fue reconocida o no y cuándo fue reconocida por la UNESCO, los tipos de arquitectura que vamos a encontrar en el centro histórico y los ejemplos de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de arquitectura religiosa serían las catedrales. Una de ellas, San Francisco, la Catedral de Lima, Catedral, Museo, Convento, San Francisco también, San Agustín, la Merced, Santo Domingo, etc., ¿no? Entonces, voy a preguntar esto, todo lo que hemos visto para pasar a la segunda diapositiva, ¿ya? A ver, chicos, atentos que voy a llamar. Chicos, una pregunta. Aparte de ver la diapositiva, ¿pueden ver el rostro de todos ustedes? Yo solo veo de tres, mis. De usted. ¿De mí o no? ¿No? Yo, por ejemplo, no puedo ver su rostro, solo en la diapositiva. Lo único que veo es ni siquiera mi cámara. Ya. A ver. Josué. ¿Qué distritos comprende el centro histórico? Esto está más cerca. Yo. Está fácil. Puede ser una pregunta de examen, ¿no? Distrito Lima, Rima y Lima Metropolitana, Lima. Distrito de Lima. Distrito de Centro. Habla un poquito más alto, Josué. Distrito de Centro de Lima. Con Rimac. O Lima Metropolitana. Con ¿Qué más? Mencióname los distritos. Sería el Agustino, Miraflores, La Victoria. Prácticamente depende de qué parte de Lima Metropolitana quieres. No, el centro histórico es solo uno, está delimitado. Y hay distritos que corresponden a ese espacio. Por ejemplo, Miraflores no pertenece. Entonces, Tenemos, por ejemplo, dentro de lo que me respondiste, está bien. La Victoria, los Resaltos, el Agustino, Cabo de Lima. Ya está parte del Rima también. Chicos, bajen su audio. Se escuchan ruidos. ¿Cómo se le baja, misa? Que ya no sé. En tu teclado, baja el volumen. Ay. O en todo caso, ponlo en silencio. Ya. ¿Sí? Una consulta. ¿Cuánto lo que también correspondía a un distrito aldeaño a lo que es el centro histórico, sí o no? Lo que pasa es que el centro histórico está delimitado. Actualmente tiene una delimitación exacta. Pero eso no quiere decir que con el pasar del tiempo, o sea, tanto ya que unos 50 años, esto cambie, ¿no? Antes, por ejemplo, el centro histórico como tal era mucho más grande. Recuerden que, por ejemplo, las casonas del RIMAC, muchas de estas del mismo centro, se han ido cayendo. Entonces, mientras van desapareciendo, el centro histórico se va achicando. Ya lo que es hoy, en la actualidad, los distritos que corresponden a este espacio sería el Cercado de Lima, ya el RIMAC, que en su momento era mucho más grande, ¿no? Luego tenemos el Agustino, San Juan del Lurigancho, Breña, Jesús María, La Victoria, San Martín de Porres, ¿ya? Lo que es Arequipa, lo que es
Miraflores, lo que puede ser parte también de Chorrillos y Barranco, no corresponden al centro histórico como tal, pero eso no quiere decir que en estos espacios no existan monumentos considerados patrimonio. Sí, hay monumentos sí considerados patrimonio nacional y patrimonio, patrimonio de la humanidad, por la UNESCO obviamente, ¿no? Ya, pero si yo les pregunto centro histórico como tal, tienen que mencionar los distritos que les acabo de decir. ¿Ya? A ver, siguiente pregunta. Estoy un poquito agitada, chicos, recuerden que estoy con la garganta. Ya. A ver. Lina. ¿Estás, no, Lina? A ver. ¿Estuviste la clase pasada, Lina? Chicos, ¿están allí? Chicos. Lina creo que no está, Miss. Hace un rato estaba. Ya, bueno, pasamos, ¿no? Freddy. Sí, dígame. Ya. Háblame acerca de las categorías de los muebles, de los inmuebles dentro del centro histórico. Bueno, Lima ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Se le conoce como la 3 veces coronada villa. Es el Damero de Pizarro, la Ciudad de los Reyes. También hay que destacar de que hay más de 100 manzanas en lo que es Lima Cuadrada, en su concepción original. Destaca las casonas de ilustres nobles de la época virreinal, de la época republicana, que han sobrevivido hasta hoy, inmuebles valiosos que sobreviven con el tiempo y que mantienen la arquitectura, la arquitectura, los espacios originales de la época. Muchos tienen celosías, muchos tienen balaustres, han sido arquitectura, es una arquitectura propia de España, de la corona española, del virreinato del Perú, que rescata los elementos moriscos, los elementos costumbristas, los elementos propios de la forma como construían la casa en ese momento, cómo construían la casona en ese momento. Muchos inmuebles han terminado como entidades o como instituciones particulares y propias del gobierno, como es la casona del Marqués de Torre Tagle, donde funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores, o
también hay que destacar la casa Oquendo, la casa de la Riva Agüero, y sobre todo también hay que hacer un símil o un comparativo entre lo que es vivienda civil y lo que es construcción religiosa, porque aparte de casonas, el Damero de Pizarro, el centro histórico de Lima, también tiene iglesias que muestran estilos y movimientos arquitectónicos de la época, como es la iglesia de la Merced, que muestra un estilo churriguresco, o la iglesia de San Francisco, también está la iglesia de Santo Domingo, también está las Nazarenas, y en sí es una zona que atrae muchos turistas, mantiene cautivo al público turista nacional e internacional, y genera divisas, genera ingresos per cápita, y genera ingresos a guías y a agencias de turismo que ofrecen tours y guiados en la periferia del centro histórico. Muy bien. ¿Me escuchas? Sí, ¿Me escuchas? sí, le escucho. Ya, mira, todo lo que me has dicho está muy bien. Solo que está muy bien, obviamente es una descripción general de la importancia del desarrollo de los diferentes tipos de inmuebles, ¿no? De monumentos que hay en el centro histórico. Pero para ser más exactos, la pregunta apuntaba a las categorías de los inmuebles. O sea, ¿qué tipos, no hablamos de tipos de arquitectura, ¿no? Sino qué tipos, ¿no?, de categorías encontramos en esta división de estos inmuebles? Por ejemplo, te puse este cuadro, mira. ¿Qué es un monumento histórico? ¿Qué es un inmueble de valor monumental? ¿Y qué es un inmueble de entorno? Estas tres denominaciones corresponden a las categorías de los inmuebles. Entonces quiero que me describas cada una, ¿ya? Y que me hables acerca de la normativa, de la protección que se da para cada uno. A ver, explícanos. Ya. Yo lo expliqué la clase pasada. El monumento histórico es algo que la ley impide que se cambie la estructura. La ley permite que el monumento histórico se mantenga en su estado original, con sus concepciones originales, sin cambiar mucho la estructura, sin cambiar la organización de los espacios, sin cambiar la arquitectura, que se mantenga en su concepción original para la contemplación, para la apreciación, para la observación del público turista. También, ¿cuál era el otro aparte de monumento histórico? Inmueble de valor monumental. Inmueble de valor monumental
es Ujú. Está en la pantalla. sí. Ya, inmueble de valor monumental es más o menos parecido a monumento histórico, porque hace énfasis y hace referencia a, a la riqueza monumental y arquitectónica que hay en ese inmueble. Inmuebles de Es un entorno, inmueble de entorno. inmuebles de entorno hace referencia o está relacionado a los inmuebles que no tienen un elevado estatus, una elevada condición de lo que es monumento histórico o inmueble de valor monumental, pero que forma parte del entorno, que está en su diámetro y que guarda cierta armonía con lo demás construido. Por ejemplo, Acá vamos a ver una imagen, ¿ya? sí, Miren esta imagen, ¿la ven? por ejemplo, hay construcciones, que se consideran inmuebles del entorno. Por ejemplo, las construcciones de más o menos mediados del siglo XX, en donde quisieron reestructurar o intentaron reestructurar el centro histórico y botaron unas casonas que colapsaban o que estaban a punto de derrumbarse o que eh, de alguna manera se priorizaba el interés económico, el interés de por medio, el interés social. Entonces esos inmuebles de entorno se construyeron, sí, pero siempre guardando relación, armonía arquitectónica y con los demás inmuebles. Ya, muy bien, Freddy. Ahora vamos a pasar, está bien tu respuesta, pero hay mucho que aumentar, y eso lo dije la semana pasada. A ver, por ejemplo, a ver, ¿quién? Christopher. ¿Me podría responder la última pregunta, la relación que tienen estos tres, ¿no? Las tres categorías, que es un monumento histórico, el valor monumental, del valor monumental y del entorno. La relación que tienen esos tres. Profesora, una Dime. consulta. Por ejemplo, la densidad en el centro histórico no está tan permitida. No se pueden construir rascacielos o edificios de enorme altura, porque rompen con la simetría, con la armonía del centro histórico. La densidad. Exacto. Ya, muy bien. Está bien tu respuesta, Freddy, pero hay que ser un poquito más precisos, ¿ya? Sí. Ahora vamos a darle paso a Cristo, pero a ver, Cristo me responde. Ya. Dime. ¿Estás, Christopher? Sí. Sí, respóndeme, por favor. Yo tenía entendido que los inmuebles de valor monumental, o sea, sin haber sido declarados monumentos, ya, ¿cómo te dice? Revisten valor arquitectónico. Uh-huh. Y lo que es Ya. el inmueble de valor de entorno, eran construcciones que por su misma arquitectura eran como que aislados.
y en cierto modo carece lo que es el valor monumental. Algo así lo había entendido yo, la verdad, Ya. sin desplayarme tanto ni nada, lo había entendido así, ¿no? Lo resumí así. No sé si Ya. está bien. En realidad, eh, todas las construcciones que están dentro del centro histórico pasan por un registro. Todas se registran, sean de valor monumental, sea un monumento histórico, sea del entorno. Se hace un estudio de catalogación, ¿no? Por cada una. Se estudia el tiempo que fue construido, las restauraciones, quién lo construyó, para qué se construyó, qué es lo que es ahora, cuántas restauraciones se hizo en esa construcción, quién es el dueño actual, etc. Pero obviamente todas, o sea, las tres tienen que respetar un formato que obviamente se tiene que regir al monumento histórico, que es quien manda. El monumento histórico es el que sí está protegido por la UNESCO, ya sea considerado patrimonio nacional o patrimonio de la humanidad. Algunos llegan a ser de la humanidad, ¿sí? Claro. Pero ya tiene un rescate, tiene un registro, ya está como que catalogado como patrimonio, monumento histórico patrimonial. Ahora, el de valor monumental tiene una protección, sí, pero no con el mismo grado de importancia que tiene el monumento histórico. Ahora, estos dos últimos, el entorno y el de valor monumental, tienen que regirse, estos dos, tienen que regirse al diseño, al estilo, al formato en general del monumento histórico. Como les decía, si el monumento histórico mide, por ejemplo, 15 metros, el resto no puede pasar la medida. Si el monumento histórico tiene un color, sí, por ejemplo un amarillo, un blanco, estos dos últimos no pueden competir con el color del monumento histórico. Si el monumento histórico tiene un estilo, ¿sí? o estilos, ¿no? Pero obviamente va a predominar uno, los demás tienen que mantener el mismo estilo. No quiere decir que estas casas o tiendas se tienen que acoplar, tienen que tener detalles nuevos, ya que no, la fachada por ejemplo es plana y tienen que tener detalles netamente, no, pero sí tienen que mantener una línea. Por ejemplo, el tema de las rejas, el tema de la fachada, el tema del material natural de la época, ¿me entienden? Entonces tiene que respetar la construcción natural que se tuvo en aquel entonces, ¿ya? Hecho que obviamente en la actualidad no se ha dado totalmente. En el centro histórico hay un rescate en el que sí se está, por así decirlo, tratando, ¿no? Se está combatiendo. Ustedes pasean, hay lugares en el que sí hay lugares en el que todavía hay un proceso, pero vamos a encontrar, por ejemplo, en zonas como por ejemplo la avenida Arequipa, donde hay muchas casonas también. Aquí por Miraflores, entre este cruce de Miraflores con Lince, o por ejemplo parte de Barranco, donde también encontramos casonas un poquito posteriores, ¿ya? Pero vamos a encontrarlas, en Chorrillos también. Entonces vamos a ver que hay casonas consideradas como monumentos históricos, pero al costado vamos a encontrar, por ejemplo, una casa minimalista, recontra moderna. Entonces vemos que, por ejemplo, se rompe, ¿no? este decreto que realmente el Ministerio de Cultura ha defendido y sigue defendiendo, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán por qué. Ustedes, pues, sacarán sus propias conclusiones, ¿no? Muchas constructoras, muchas viviendas tienen que dar por lo bajo para poder crecer, ¿no? Entonces, obviamente se pierde el respeto por el monumento histórico. ¿Ya? Una pregunta más, ¿sí? Ya respondió Christopher, respondió Freddy. Lina no está. Faltaría Jordan. A ver, Jordan. Dame Vamos, Tibu.
Una facilita a mí, por... Ya, háblame acerca de la relación, o sea, de la similitud y las diferencias que hay entre una arquitectura civil pública y una arquitectura civil doméstica. Que la arquitectura civil pública en la actualidad están ocupados por entidades, ¿no? Del Estado o privadas. Ya. Y la arquitectura civil pública, ¿cuál es el otro? Doméstica. La doméstica, bueno, pertenece mayormente creo que a la generación de familias, ¿no? Que han estado ocupando ese espacio, o está solo permitido para algunas personas el acceso. Ya. A ver. ¿No era la plaza, las velas, eso? No, no. ¿También? A las plazuelas no. La arquitectura civil doméstica y pública se refieren a las casonas. Estamos hablando de las casonas. Ahora, la diferencia es exactamente el propósito, el uso que se tiene en la actualidad, ¿no? Entonces, la segunda pregunta era, para ti mismo, un ejemplo de cada una. Acá están los ejemplos, ¿no? Pero obviamente te voy a preguntar por qué. De pública, el Palacio de Gobierno, y Sí, doméstica, y doméstica, la Casa Aliaga. Ya. Un ejemplo de cada una. De pública me dijiste. El Palacio de Gobierno. Oh, perdón, la Casa de la Literatura también. La casa. De la literatura. Ya. Ya. Y doméstica. La Casa Aliaga. La casa aliada. Ya. ¿Y esto se debe a qué? ¿Por qué? Que la diferencia ¿Por está qué diferencia? la diferencia es que en la Casa de la Literatura, bueno, el acceso es libre para el público, ¿no? Ya que su fin fue ese, leer libros, culturizarse, ¿no? Y en la Casa Aliaga es exclusivamente para familiares, ¿no? Para descendientes de los propietarios de esa casa, ¿no? Pero ahora ya lo están haciendo, lo han hecho museo, creo. Creo que también se Claro, puede. pero es un museo privado. Sí. Claro. O sea, ambas empezaron como una residencia doméstica. Ya, o sea, simplemente una casa, ¿no? Entonces, con el pasar del tiempo, estas casonas pasan de descendiente a descendiente. Algunas llegan a dejar, ¿no? de descendiente a descendiente, y obviamente uno de ellos se apropia del monumento, pues, ¿no? Y decide si regalarlo o no, si dárselo a una universidad o a una entidad, o simplemente tenerlo para la familia, ¿no? Entonces, en el caso de la Casa Aliaga, ha quedado, ¿no? como propietario único el descendiente, quien decide de manera particular, ¿sí? Reservar algunos espacios como museo, pero sigue siendo de su propiedad, sigue siendo su casa, ¿ya? Caso diferente, por ejemplo, la Casa Ribagüero, que es la que vamos a que es la persona que pasó también de descendiente a descendiente, pero llegó justamente a la familia Ribagüero. Y Ribagüero, antes de morir, porque ya no tenía más descendientes, al menos él por su parte, no pensó en dejarlo a ningún conocido, y simplemente se entregó la casa a la Universidad Católica. Por eso es que en la actualidad es un instituto, ¿ya? Es una casona y es un instituto de investigación de la universidad.
¿ya? Entonces tengan un poquito de cuidado porque hay muchas casonas, muchos espacios que van a variar de acuerdo al uso que se tiene en la tierra, ¿ya? Nadie más está, ¿no? Para terminar la pregunta. Ya, entonces pasamos a la segunda diapositiva. No está Lina, ¿no? Ya, muy bien. Entonces vamos a poner otra diapositiva. ¿Está? Y ahora vamos a poner otra. A ver, me da un segundo. Ya. Con esta. Listo. La verdad que no es tan difícil este mita. ¿Pueden ver la diapositiva, chicos? ¿Pueden ver? Chicos. Sí, sí la vemos, profesora. Ya. Entonces vamos a entrar al tema de arte colonial en el Perú. Voy a hacer una pequeña introducción acerca del sentido, del propósito del arte en realidad, empezando primero por el propósito que se tuvo al crear esta colonia. Ya voy a tratar de no emocionarme porque cada vez que hablo de esta parte me emociona un poco y me quedo afónica. Ya, a ver. Recordemos que en nuestra etapa, o sea, enfocándonos en el contexto, en la época colonial, sí, en América, fue un choque de culturas. Recordemos que llega Europa con todo su mundo, ¿no? Con su vestimenta, con sus dioses, con su arte, con su idioma, con su religión, imponiéndolo de una forma no amistosa, obviamente colonizando, ¿no? ¿Cuál fue el propósito principal de Europa al conocer las tierras americanas? Netamente mercantiles, netamente económicas. Entonces, ellos conocen América, conocen tierras muy ricas, tierras nuevas, y gente de cierta forma ignorante para ellos. Una cultura sumamente rica también, pero fácil de tomarla, fácil de poseer, ¿no? No para anexarla a su nueva cultura, sino para matarla. Ese era el propósito. Matar su cultura, matar todo lo que ellos conservaban, o sea, hablo de los indígenas, ¿no? Matar todo lo que tenía el hombre indígena y poder tomar todas sus tierras, además del trabajo, ¿no? Del trabajo propio que iba a rendir cada uno, ¿ya? Entonces, la mejor forma de llegar a colonizar, de cambiar esta mentalidad, de catequizar, era cambiando la mentalidad del hombre andino. Y la mejor forma era mediante la religión. Por eso es que el hombre europeo llega con sus cuadritos, llega con sus iglesias, llega implantando una nueva forma de vivir, obviamente no pacífica, sino impuesta, ¿no? Entonces, la mejor forma de cambiar la mente del indígena era mediante la religión, ¿ya? Recordemos que la mejor forma de mover la mente humana es mediante el hecho de hacerle creer de que está equivocado y de lo que yo te estoy dando, o sea, de que las ideas que te estoy dando, ideas nuevas, son las correctas. Entonces, se le dijo al hombre andino que era un falso, ¿no? Que era un pagano. Por eso que tenía que guardar a su Pachamama, tenía que guardar a su Viracocha, tenía que esconderlos, tenía que dejar sus trajes, tenía que dejar sus cultos, sus ritos, sus ceremonias, todo de lado, para que sea salvado. ¿Y cómo va a ser salvado? Creyendo en Dios. Entonces, las imágenes religiosas eran las que más abundaban. Entonces se le ponía una iglesia,
en cada cuadra, en cada espacio, para que ellos se convirtieran en la religión. Recordemos que esta nueva forma, ¿no?, de vivir fue relativamente distinta a cómo se dio en la zona andina. Ya en Lima era mucho más fácil, ¿sí?, porque obviamente el centro siempre fue Lima, ¿sí?, la costa peruana, que se extendió en toda la costa, era mucho más fácil de catequizar. Ahora, en la zona sierra era un poquito más difícil. Recuerden que el hombre andino por naturaleza es mucho más terco, ¿sí? Entonces sí se acopló a la nueva forma de vida, pero no dejó su cultura natural, su cultura autóctona de lado. Es decir, si se le impuso guardar a su Pachamama, a su Huiracocha, sus cultos, su huaca, lo hizo, pero no lo olvidó, ¿me entienden? Lo hizo para dar gusto, de cierta forma, al europeo. Está bien, yo rindo culto a tu Virgen, rindo culto a tu Cristo, pero de manera clandestina seguía rindiendo culto a su Pachamama, a sus dioses, ¿ya? Porque era politeísta, por naturaleza. Por eso es que si ustedes van en la actualidad a la sierra, a la selva, la cultura andina todavía está viva, a diferencia de Lima, ¿no?, del centro y de la costa. Es mucho más fría, ¿sí?, es mucho más a la europea, ¿no?, a lo de allá. En cambio, en la sierra todavía se sigue conservando, por naturaleza, ¿no? El hombre andino es mucho más terco y es mucho más aferrado a la naturaleza, a su cultura. ¿Ya? ¿Me escuchan, chicos? ¿Están escuchando? Sí. Ya. Ya, entonces, esa era la esencia, ¿no?, el porqué. Ahora, como les decía, lo primero que se construyó fueron iglesias y cuadros que iban dentro de la iglesia. Entonces, no la arquitectura, el género artístico más importante. ¿Por qué? Porque la arquitectura incluía los demás géneros artísticos. La arquitectura incluía la escultura y a la pintura. Vamos a encontrar cuadros y esculturas dentro, ¿ya? Decimos que la arquitectura en su primer momento era completa, ¿no? Venía de tres, como les acabo de explicar. Pero con el pasar del tiempo, la pintura y la escultura se van como que independizando, ¿ya? No es que se vayan totalmente, pero ya los cuadros van saliendo de las iglesias y se van colgando en las casas, en las casonas, en el mismo centro. Se hace arte efímero también, efímero cuando hay pasacalles, ¿sí?, donde se celebra, por ejemplo, el nacimiento del hijo del virrey o la boda de personajes importantes, porque era costumbre, ¿no?, las primeras costumbres, el arte efímero, ¿ya? Sí, También vamos a que encontrar. no puede entrar, porque le salió, No, pero acá no aparece. sale como Caterín, no sé qué, algo así, pero... A ver si puedo ver. Dice que se salió y que lo confirme, por favor. Ah, señor. Ya lo hice. Ahí ¿Verdad que a mí? ya. Sí, entonces, ese es el sentido, ¿no?, de un arte que buscaba catequizar. Entonces, vamos a empezar por la arquitectura. Ya, vamos a empezar por la arquitectura. Vamos a hacer eso, arquitectura. Ustedes van a ir trabajando los estilos por su parte. Yo ya les mandé una lista la semana pasada. Tienen que trabajar esos estilos. Quiero que los estudien uno a uno, para que con el pasar de las clases ustedes vayan, obviamente voy a tomar también, ¿no?, va a ser evaluada la hoja, ¿ya? Pero por su parte tienen que ir conociendo el concepto, las características de cada estilo. ¿Ya, chicos? Entonces, estamos hablando de un periodo comprendido desde el siglo XVI al siglo XVIII, para ser exactos, desde 1532, donde se implanta una colonia, ¿no? Pero recordemos que las invasiones europeas se van dando desde 1492,
para ser más o menos exactos, ¿no? Desde que se descubren tierras americanas, ¿ya? La tintura, eso lo vamos a ver luego. Vamos a encontrar también la escultura. Ya, eso lo vamos a dejar para después, porque la pintura viene de la mano con el arte simbólico, con la iconografía. Y obviamente tenemos que estudiar parte de la iconografía colonial, porque si no vamos a estar perdidos. Porque no corresponde simplemente al acabado, a la forma de pintar, sino también a los temas. Y cada tema viene acompañado de un símbolo, ¿no? Vamos por arquitectura. Ya. Les decía que la arquitectura es el género que más se trabaja, es el más importante, ¿ya? Es la expresión fiel del modo de vida de la colonia a lo largo de los 3 siglos. ¿Cuáles son las características? El empleo del arco en las puertas de entrada. ¿Saben qué es el arco? Pues, ¿no? Por ejemplo, esto es un arco, ¿no? El arco que más se usa es el arco de medio punto. ¿Ya? En Europa el arco más usado es el arco de medio punto, luego viene el ojival, el apuntado. Si hablamos de Oriente, cuando llega a colonizar parte de España, estamos hablando de arcos nuevos como el de herradura y otros, ¿no? El uso de la bóveda. ¿Qué es la bóveda? Es la continuación, escuchen, es la continuación de un arco, por ejemplo. Si tenemos una portada con un arco de medio punto, una entrada, y esta trae un techo inclinado, o sea, con la misma forma del arco, sería una bóveda, ¿ya? Se utilizan columnas. Hay 3 tipos de columnas que más se usan. La columna como tal. Encontramos también, por ejemplo, la pilastra, que es la columna que está adosada, pegada, está anexada al muro, y el pilar, que vamos a encontrar por lo general dentro de una catedral. Las catedrales son las que más tamaño tienen, ¿no? Llegan a medir cuánto, depende del tipo de construcción y depende de los pisos, ¿ya? Puede llegar a medir 20 y tanto, 30, depende del lugar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Lima no son tan grandes como por ejemplo las europeas, ¿no? Y depende del estilo también. Por ejemplo, las góticas en Europa pues llegaron a tener un tamaño recontra imposible de medirlas, pues no eran altísimas, ¿ya? ¿Qué más? La variedad en la utilización de materiales. Por ejemplo, ¿qué se usa? ¿Qué materiales se usan? Para el clima se usa principalmente la piedra, se usa el ladrillo y el adobe. Y este adobe, por último, se combina con la quincha, ¿ya? Para el caso de la sierra, sí, depende del suelo, se usa principalmente la piedra y el adobe. No el ladrillo, más piedra y adobe, ¿ya? Ahora, los tipos de construcción. Chicos, bajan el ruido. Ya. Las grandes casas solariegas, estamos hablando de los solares. Por ejemplo, una casona en el centro de Lima, comparándolas con las casas que tenemos aquí en cualquier distrito, llegan a medir cuánto. Estaríamos hablando de casi media manzana, ¿no? Sí, para lo que en un distrito, por ejemplo, 180, 160, máximo 200 metros cuadrados. Estaríamos hablando casi de mil y tantos metros cuadrados, ¿no? Para una sola casa. Edificaciones de templos y conventos. Vamos a encontrar conventos. Recordemos que las iglesias son las que más se levantan, pero estas van anexadas también a los espacios donde las monjitas, donde los frailes van a vivir. Tienen que levantarse conventos. Y las fortificaciones militares. Ya, como les decía, hay tipos de arquitectura. La arquitectura relacionada, por ejemplo, con estos castillos, estos espacios tipo fortalezas, esos espacios para la prevención ante, por ejemplo, la llegada de los piratas, porque era muy común en la Lima de antaño
y la llegada de nuevos colonizadores, ¿no? Obviamente España ya nos había colonizado, pero estaba con ese temor de que otros roben lo que ellos habían robado, ¿no? Ya, aquí quiero que tomen un poquito de cuidado porque son los estilos que vamos a ver durante el desarrollo de la colonia. A ver, los primeros estilos que van a llegar a la colonia peruana, Lima, van a ser el estilo barroco, el churrigueresco, que es un barroco pero español, y el rococó, que es un estilo francés. Junto a esto van a llegar otros estilos, pero estilos ya muertos, como por ejemplo el renacentista, y parte del estilo manierista, que es casi nulo, pero más es el renacentista. Digo por qué muertos, porque el Renacimiento ya para la fecha había muerto, ¿no? En Europa el Renacimiento como tal, para la llegada de la colonia en Lima, ya el Renacimiento no existía. En cambio el Barroco sí, pero llegó aquí a nuestra colonia con un retraso. Sí, un retraso de prácticamente 40 años, 50, 60. Obviamente recuerden que una construcción no se da de un día a otro, ¿no? Se puede levantar en 5 años, depende de la importancia que se le da. ¿Ya? En el caso del barroco, a ver, les voy a explicar. A ver. ¿Tienen conocimiento sobre el estilo barroco? No para explicarlo a profundidad. Sí, yo prefiero que ¿Recuerdan algo del estilo barroco por cultura? ¿O lo explico? Es el más cargado de decoración. Ya, es el más recargado, pero tiene una fecha de nacimiento, nace en un lugar, nace a raíz de un porqué. Ustedes estuvieron en la clase de... no entraron, ¿no? En la clase de colonial. No, Ya. No, ya. El barroco tiene una fecha, tiene un porqué. Tiene todos los estilos tienen un contexto. No es que el estilo haya nacido de un día a otro porque simplemente a un artista le gustó y ya, ¿no? Va a nacer tal estilo. No. El estilo se va dando como producto de un contexto, de la reacción de la persona, de un pueblo, de una ciudad ante algo, ante un acontecimiento. En el caso del barroco nace en este centro europeo, para ser más exactos, nace en Italia, pero obviamente se difunde en más países, porque recuerden que en Europa todos los países son pequeños, y en aquel entonces eran mucho más pequeños, ¿ya? Y están todos juntos, ¿no? Están relacionados como provincias. Entonces nace en Italia y se desarrolla en toda Europa, y tiene como contexto el tema de la reforma. ¿Ustedes recuerdan? La reforma es cuando vemos que la iglesia está perdiendo credibilidad con los nuevos descubrimientos, el descubrimiento de América, etc. La iglesia pierde protagonismo. Entonces, nace la reforma y con ella viene la contrarreforma, ¿no? Que es como un ataque a los reformistas que pedían que se vayan a los íconos, que se vayan las imágenes, que la iglesia era una falsa, una mentirosa, porque nos estuvo engañando todo este tiempo, etc. ¿No? Entonces, ante vaivén, esta caída que sufría la iglesia dijo, no puede ser, me estoy perdiendo, o sea, estoy perdiendo protagonismo, entonces, ¿dónde están mis diezmos, mis fieles? No puede ser, no. Voy a volver a levantar nuevas iglesias, voy a hacer nuevos cuadritos, pero con temas mucho más exagerados, mucho más tristes. Voy a hacer imágenes de Cristo sufriendo, de vírgenes retorcidas, donde el fiel al ver esto sienta más la religión, sienta más la empatía con la religión, con la iglesia. Entonces voy a hacer otra vez que se sienta más, pero que se sienta más fuerte. Entonces vuelvo a crear mis iglesias, pero mucho más ornamentadas, más recargadas, más exageradas en el costo. Entonces, esto muestra una
separación, si se dan cuenta, ¿no? Por parte de la iglesia. Por eso esta abundancia, ¿no? Esta abundancia en la ornamentación, ¿sí? Así nace el barroco. Entonces llega a la economía peruana con este retraso. Si por ejemplo el barroco nace aproximadamente por el 1600, ¿no? 1600, aquí nos llega más o menos con unos 40, 50 años de retraso, o sea, estaríamos hablando con 1650 por ahí, o sea, decimos el siglo XVII. Ya no nos llega tan lejos, pero nos llega con un retraso. Y obviamente, si en Europa se estaba perdiendo este protagonismo, imagínense aquí iba a ser mucho más recargado, porque aquí el tema era catequizar al indígena. Pero como el indígena era mucho más ingenuo, el recargo va a ser mucho más. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, dentro de este estilo, la iglesia de San Francisco, el Palacio Toretano y la Compañía de Jesús. ¿Sí? Ahora recordemos que los estilos que llegan a Lima, porque es lo que nos importa. Si hablamos de América es casi lo mismo, pero vamos a centrarnos en Perú. Las obras son eclécticas, la arquitectura es ecléctica, se tiene de varios estilos, ya siendo un estilo el que más predomina. En el caso, por ejemplo, de San Francisco, el estilo que más predomina es el barroco, pero también hay estilos que vamos a ver dentro de la misma obra. Por ejemplo, el estilo se ve parte del estilo renacentista. Sí, tendríamos que conocer más del estilo para poder describirlas. ¿Ya? La próxima clase les voy a traer un grupo de imágenes, ¿ya? A manera de práctica para que ustedes puedan ayudarme a reconocer. ¿Ya? A manera de práctica. Yo les voy a poner, por ejemplo, una fachada barroca y les voy a decir, ¿por qué es barroco? Por esto, por esto. ¿Por qué es rococó? Por esto, por esto. ¿Y por qué es renacentista? Por esto, por esto. Vamos a hacerlo como práctica, ¿ya? Luego tenemos al estilo churrigueresco. El estilo churrigueresco es un barroco también, pero es un barroco español, ¿ya? Porque se dice churrigueresco por Don Juan de la Churriguera, era una familia de arquitectos, ¿sí? El churrigueresco nace principalmente en la decoración, no en la arquitectura, sino hablamos de una decoración, por ejemplo, en muebles, en sillas, en mesas, ¿ya? Y luego, como se ve ligeramente bien ornamentado, se lleva la arquitectura. Ahora el churrigueresco, denotado por los especialistas, por los historiadores, por los arqueólogos, el churrigueresco es tan recargado al exceso ya al máximo, que es considerado, incluso por algunos, a mi parecer yo no lo denotaría así, pero para algunos es como ridículo, ¿no? Es como que watch out, ¿ya? Para algunos. Recuerden que cada historiador, cada crítico de un punto de vista distinto. A mi parecer no, es simplemente un barroco recargado, propio de esta combinación española con la árabe, ¿no? Sí, porque España tiene, así como nosotros tenemos Europa, España tiene mucho de árabe. Fíjense la cultura, fíjense sus fachadas, fíjense la misma música. También hacen los gitanos, ¿no? Todo este legado que dejan los árabes, ¿ya? Entonces el churrigueresco es así, ¿no? Denotado como guachán, ¿ya? No solo por el tema de la ornamentación, sino también por los materiales ricos, ¿no? Por ejemplo, el pan de oro, las piedras preciosas, etc. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, San Agustín y la Merced. Y tenemos el otro estilo, que es el estilo rococó. ¿Sí? El rococó es un estilo francés, nace en Francia también, nace después del barroco. ¿Ya? También tiene una historia, el rococó. Es un estilo que al ver que la iglesia y todo este tema de la reforma y contrarreforma, el rococó es como que guau, me aburre,
¿no? Me aburre todo este tema de la iglesia, entonces vamos a cambiar de panorama, vuelta a la página, ¿ya? Entonces, no me importa lo que esté pasando con la iglesia, yo voy acá a pintar mis temas de la vida cotidiana. Obviamente yo soy un rico porque Francia era mucho más rica, nace en Francia, pues, los temas de la vida cotidiana, temas de los banquetes de la clase alta, temas de los paseos, de la dama enamorándose con el francés, temas así, recontra fríos, ¿no? Temas recontra alejados del tema social, del tema del problema que pasaba, ¿no? Era como un escape, ¿ya? Entonces Rococó es un estilo mucho más fino, es recargado también, pero es mucho más fino, es en el que resalta las decoraciones, por ejemplo, en las puertas, en las ventanas, en los balcones, más que todo en los acabados. ¿Cómo reconocemos el Rococó? Por una forma de recargo elegante. Ya vamos a ver, por ejemplo, las flores y las hojas de acanto, la rocalla también, ¿sí? Y la iglesia emblema que tiene este estilo es la Nazarena, las manzanitas, ¿ya? Entonces, averigüen un poco acerca de estos tres estilos, averigüen imágenes. Yo les voy a traer las imágenes de las catedrales que estamos viendo. Hay una diferencia enorme entre estas tres. Vamos a ver también el Renacimiento como que trata de llegar ya como estilo muerto, pero como una moda, ¿sí? Averigüen sobre estas tres. La próxima clase voy a preguntar. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, chicos? La clase pasada creo que dijo que no había ningún estilo netamente barroco o churrigueresco, ¿no? Que sean eclesiásticas, ¿cierto? Eclécticas, claro. Eclécticas. Las obras son eclécticas. O sea, no llegan un estilo puro, ¿sí? Porque miren, llegan con, por ejemplo, San Francisco, es ecléctica. Todas las que están acá son eclécticas. Todas son eclécticas, pero el estilo que más resalta es el estilo barroco, en el caso de San Francisco, ¿sí? Sí, sí. Ya, ¿otra pregunta? Antes de terminar. En la mayoría de todas las iglesias del centro histórico son estos tres estilos, ¿no es? Y neoclásico, creo que usa más. Sí. Sí. Sí, las casonas, por ejemplo, en el caso de las casonas sí son más neoclásicas. Hay un 90% de casonas neoclásicas. En el caso de las iglesias varía, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar iglesias barrocas, todas eclécticas para empezar, pero resaltando, por ejemplo, el barroco, pero con un poquito de rococó, de repente con un poquito renacentista, de repente una iglesia rococó como la Nazarena, pero tiene un poquito de renacentista también, y así, ¿no? Entonces, una gotita de neoclásica, entonces tiene de todo un poco, ¿ya? Pero siempre hay un estilo que resalta. ¿Otra pregunta? ¿Dónde más preguntas, no, chicos? No, mira, la verdad yo no. Ya. Entonces, averigüen sobre estos tres estilos. La próxima clase quiero que traigan también la hoja que les pasé, que es la hoja de los estilos artísticos desde prehistoria. Traten de entrar a la clase de universal que tenemos, por ejemplo, por la mañana, para que puedan aumentar sus conocimientos. Ya se han perdido, creo, prehistoria. Estamos ahorita en Mesopotamia. ¿Sí? Entonces, entren para que vean los estilos, porque en algún momento vamos a hablar un poco de cada uno, ¿no? De repente vamos a ver una fachada rococó, ¿no? Pero con una ligera moda, ¿no? De repente de estilos antiguos, ¿no? De la edad antigua, de repente algo de Egipto, algo de Grecia. Grecia sí regresa. Grecia regresa a través del neoclasicismo. Y eso también hay que verlo, porque ya estamos cerca del neoclasicismo, entonces
para explicar el neoclasicismo tenemos que explicar acerca de Grecia. Entonces, no se pierdan la próxima y las clases que vengan, porque vamos a hablar netamente de Grecia, de Roma, que es lo que llega. ¿Sí, chicos? ¿Otra duda para cerrar ya? ¿Alguna duda? Chicos. A mí, sobre el trabajo que dejó de elegir una iglesia, creo que es una iglesia en el Moodle, creo que estaba, y hablar sobre esa iglesia. Eso era el primer trabajo, ¿no lo he hecho? Porque yo he revisado, ya yo he visto los puntajes. Sí, no, yo recién he podido acceder esta semana y recién ya lo estoy haciendo a mí. Ya, entonces para aquellos que les falte, suban sus trabajos. ¿Pero Ya. solo usted habla de la arquitectura o de todo, pinturas, esculturas? No, pues se refería, está bien explicado, se refería al monumento histórico. Si habíamos trabajado, por ejemplo, Uy, ¿dónde está la producción? ¿Siguen viendo el PPT? Ya no. Sí, sí. Sí, por ejemplo, la primera fue esto, ¿cierto? El centro histórico. Yo les pedía que elijan un tipo de arquitectura. Por ejemplo, a ver, Jordan le gustó, no sé, a ver, se me ocurre San Pedro. Ya, agarro San Pedro y hago un análisis de San Pedro. ¿Sí? Entonces pongo arquitectura religiosa, los puntos San Pedro. ¿Ya? ¿Cuándo se fundó San Pedro? ¿Cuándo se construyó? ¿Por qué? Características de la obra, la fachada, todo lo que puedas encontrar acerca de San Pedro. Nada más. Ya mis. ¿Y para confirmar? ¿Cómo lo dejó? Eso hace 4 semanas, creo, está colgado en el Moodle. Hace Profesora, yo le hice San Francisco. Sí, claro, revisé tu trabajo. Yo le hice San Francisco. Yo no estaría enterado de esa misma, porque yo tengo entendido la de los estilos y la que está dejando ahora de los estilos también de barroco y todo, pero francamente no puedo acceder mucho a lo que es Moodle y no me había enterado de ese periodo. Lo que pasa es que ustedes tienen que ingresar al Moodle, y les dije desde hace mucho tiempo, porque es la forma formal que tiene el instituto de poder ver que ustedes están entrando. Yo cuelgo estas clases porque las estoy grabando, Freddy las graba y me las pasa. Pues ahí el instituto sabe que ustedes están ingresando, que así. Pero la primera forma del ministerio es que ustedes ingresen por Moodle. Entonces que cuando ustedes hacen sus tareas y las cuelgan queda un registro. Por eso yo les digo, cuelguen. Yo lo puedo revisar por mi tarde, sí, pero necesitan revisar y entrar a averiguar. ¿Ya? Entonces cuelgan sus tareas y chicos, no se hagan problemas. Ahora sí, podemos... Está bien, pero por favor lo mándamelo para presentar esa tarea, porque no sabía Ya. la verdad. Ya, no, chicos. Ya, entonces, ¿alguna duda para terminar? Miss, sobre el trabajo ese de los movimientos artísticos, es concepto, evolución y todo, ¿no? Todo lo artístico de esa época, ¿no? Sí, todo lo que puedas encontrar acerca del estilo. Sí, pero las primeras épocas no tienen artistas, o sea, eso no es una importación. Claro, obviamente, pues prehistoria no tiene, Mesopotamia tampoco, Egipto tiene uno, ya averigüen eso. Tiene, por ejemplo, a Imhotep, ¿no? En Grecia sí, de Grecia en adelante. ¿Ya? Claro. ¿Y ahí solo se mencionan a los artistas o también se tiene que hablar de ellos algo? No, artistas no, o sea, mencionen nada más, reconozcan a los más importantes, pero no hagan un estudio de cada. Ya, solo mencionar. Ya, ok, Miss, gracias. Ya, chicos, entonces cuídense y nos vemos la próxima semana. Listo, Miss. Gracias, Miss. Buenas noches. Chao. Buenas noches, profesora.